vamos también con la doctora Leticia Calderón Chelius. Mi querido Toño, hay mucha información, muchos enlaces, muchas entrevistas, hay mucho más aquí en Sin Censura. Abre tu mente, infórmate. Sin Censura. Grábeme, don David. Saludamos, como todos los martes, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar de las noticias más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura. Doctora, primero lo de siempre, el agradecimiento por su tiempo y un abrazote. ¿Cómo le va? Pues me va muy bien, Vicente, y encantada de estar escuchándolos, de escucharte también a ti, que no te escuché la semana pasada, pero bueno, los sigo todos los días, así que como si los viera a diario. Oiga, pues gran parte de la mañanera a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y en la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que esto de la actitud xenofóbica, racista, discriminadora, es de alguna manera también actitud del conservadurismo, de aquellos a los que no les cae el 20, y dio cifras de cómo se les cae a pedazos ese discurso opositor a esos adversarios que andan buscando hasta en eso el apoyo a Centroamérica, cómo golpear al presidente y a su gobierno. Pues yo creo que es muy interesante que se esté retomando digamos, las presentaciones de temas tan importantes como este tema de la migración, la relación con Estados Unidos, y cada semana estamos viendo al canciller dando respuestas muy acotadas. Digo, es obvio que hay un discurso de parte del gobierno y es obvio que no van a decir algo que no convenga al proyecto que están empujando. Entonces, ahí también es cosa, y yo oí con mucho cuidado también lo que decía Rafita, que estaba preguntando, pues muy detenidamente sobre el tema de deportación, que ahí sí que nosotros tenemos otros datos, Vicente, pero me parece importante esta presión que venga desde el periodismo para que sigan los temas. Nunca habíamos visto esto en mi vida, Vicente, yo te lo puedo decir, y me parece que es un ejercicio muy importante. Con el tema otro de la xenofobia, fíjate que yo he visto varias encuestas muy alarmantes en términos de lo que es la opinión respecto a los centroamericanos, y creo que coinciden con algunas encuestas a nivel nacional en algunos temas, pero hay que tomarlo con mucho cuidado, porque a veces cuando se dice eso son fotografías del momento que pueden tener que ver con la coyuntura, el momento en que, si tú quieres, despuntó el tema de la migración en un país de altísima migración, que ese es un descaro de por sí, yo siempre lo he dicho, pero que me parece que más bien están presentando momentos en que la gente reacciona a esa noticia, pero cuando ya lo bajas y ya se nivela, pues en realidad lo que tenemos es un país de muy baja presencia de extranjeros, Vicente, de los más bajos de residencia de extranjeros en el mundo. Entonces, cuando uno le pregunta, pues obviamente esto ha ido cambiando y va a cambiar más con el paso de los años por la realidad internacional, ni siquiera solo por México ni con la relación bilateral. Entonces, yo creo que más bien como nos la estamos llevando de a poquito, eventualmente esto va a ser muy pedagógico, decirlo en voz alta, y es verdad, los únicos que lo han empezado a tomar como banderilla política, yo lo he visto en las marchas en contra del presidente López Obrador, en contra del proyecto, que han salido algunas voces, incluso señoras de muy buen ver, muy bonitas, muy bonachonas, con unos discursos espantosos. Recuerdo aquella foto de esta señora que tenía una foto contra la población migrante, pero sin contenido, sin una razón. Oiga, y yo creo que eso es la xenofobia, Vicente. Cuando hay un odio sin una razón que siquiera pueda explicar de dónde viene ese malestar de esta gente que ni siquiera, estoy segura, ven un extranjero en su vida jamás, más que cuando viajan, porque, insisto, claro, en México hay poca población extranjera, cada día un poquito más, pero muy poca en el día a día. Es difícil que uno se cruce con población extranjera. Y hay que decirlo, doctora, esto viene del panismo. Los del PAN han utilizado estos apoyos a Centroamérica para tildar de hipócrita, de candil de la calle y oscuridad de la casa al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy le responde a la oposición. Perdón, doctora, yo sé que usted no utiliza estas expresiones, pero la oposición pedorra, como les llama el diputado Gerardo Fernández Noroña,
y con los números les tumba su discurso. Dice, hay 900,000 jóvenes con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro de origen mexicano, mexicanos ya trabajando. Solamente se están ofreciendo 20,000 plazas, pongámoslo de esa manera, para jóvenes centroamericanos. 20,000 plazas de empleo de Sembrando Vida, cuando ya hay más de 200,000 mexicanos trabajando con este programa. O sea que el presidente básicamente hace válido eso de que los números no mienten. Pues mira, yo creo que además de todo, de lo de a lo que tú estás poniendo con números muy claros, hay un asunto que es muy hipócrita en la sociedad mexicana, Vicente, y tiene que ver con un desprecio a cierto perfil respecto a vanagloriar a otro. Y eso, lo comentábamos en alguna ocasión, pues se llama aporofobia, porque es un desprecio, una negación, un maltrato al extranjero, pero cuando es pobre, Vicente. Y eso es todavía más injusto cuando la representación del extranjero pobre es México y los mexicanos respecto a Estados Unidos. Entonces es como un boomerang que se nos regresa. Esta población que tiene ese discurso y que por un lado o venera o anda exaltando sus orígenes extranjeros, porque entonces lo que quiere pintarte es como casi que el origen europeo o el origen, ¿no? Que seguramente tiene que ver con alguna cosa de historias de hace mucho tiempo, de familias de hace mucho tiempo que pudieran tener antecedentes extranjeros en el país, pero que es muy interesante el manejo, por eso digo que hipócrita, como cuando conviene exaltar ese discurso, que al final es mucho del racismo que hay en nuestro país. Entonces, mira, creo que también es necesario y ayuda mucho ahorita con este tema y con todo lo que ha sido la visibilidad del tema migratorio para los mexicanos, que lo insisto, se ha dado desde hace muchísimo tiempo, pero es ahora cuando está brincando y la gente se está dando por enterada. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que es pedagógico, Vicente, porque nos pone también en una situación en la que tenemos que entender lo que es la diversidad, tenemos que entender que así se da en la mayor parte del mundo. Y gente mexicana de cualquier clase social que va a Estados Unidos, en 3 días entiende lo que es la diversidad y que hay personas de muchas otras nacionalidades que aprenden como pueden. No necesariamente siempre de manera armoniosa, y ustedes lo saben, pero tienen que ir conviviendo y entendiendo esa diversidad. Entonces, yo creo que se está volviendo hasta pedagógico. Las personas que tienen este discurso, pues más de derecha, que ciertamente va por ahí el asunto, sí hay que educarlas, sí hay que explicarles, hay que darles muchos datos, muchos números y que dejen su hipocresía para otro momento de la historia de la humanidad, Vicente, que fue hace mucho, porque ahorita ya hay mucho menos cabida. Entonces, creo que es un discurso que hay que atacar de frente. ¿Por qué? Porque en Brasil, por ejemplo, ese discurso avanzó, y conste que es una sociedad muy multicultural en un sentido y con una diversidad y un avance que era importante. Entonces, no podemos dar por sentado que aunque sean minoría o que sean algunos grupúsculos o que estén más enojados con el proyecto político y que por este lado, por el lado de, digamos, de atacar ciertos temas como el tema de la migración, puedan levantar alguna bandera. Entonces, sí hay que estar atentos, no hay que despreciarlo y hay que insistir en educarnos y abrirnos a las posibilidades, sobre todo porque no nos afecta. Y ojo con otro dato, al final de cuentas, si a Centroamérica le va un poco mejor, que mira, que vaya, que la han tenido durísima durante tanto tiempo estos países, junto con México, obviamente, pero si hay un cambio estructural, bueno, dicho ahora sí, que hablando con ustedes que están en Chicago, Vicente, con más razón, es que las fronteras son una ficción. Dejemos de creer ese mito, porque al final de cuentas son o los mercados regionales, estas geografías que se juntan, que han compartido la vida entera y que es parte de lo que al final se va reacomodando, porque los mercados laborales, por ejemplo, en la frontera sur, son los que le dan vida a esas regiones. Entonces, ojalá que les vaya muy bien a Centroamérica, porque si a ellos les va bien, quiere decir que a nosotros nos está yendo mejor, Vicente. Buen punto, doctora. Y nada más quiero decir que la hipocresía no solamente aparece en la derecha, también hay muchos que se dicen de izquierda y que sacan su lado trompiano, su lado racista, y hay que también pararle a esa hipocresía.